Hola amigos de Contexto, aquí estamos señores, como ya es una costumbre, grabando desde nuestras casas en esta época del COVID-19. Ya sabemos que todos estamos, bueno, primero esperando a ver cómo esta pandemia mejora en el país, cosa que ha sucedido todo lo contrario, vamos cada día peor. Y esperando la transición de mando el próximo 16 de agosto para ver pues qué rumbo puede tomar ya las actividades salientes. Bueno, como es normal, ya me imagino que no están por hacer nuevos planes. Julio Ortega Tous y yo hemos invitado hoy a dos personas que siguen muy de cerca todo este acontecer, tanto en cuestión de transición de mando, y me refiero específicamente a Iromi Castro, que ha sido director de Participación Ciudadana y ha estado muy al tanto de todo este proceso electoral, todos los datos de la Junta Central y todos los procesos desde las elecciones primarias. Y el economista Leonardo Peroso Suazo, quien también ha estado muy al tanto principalmente de la parte económica. Con ellos dos queremos ver pues una evaluación de este proceso electoral y cuáles son los retos, los grandes retos económicos que tiene este próximo gobierno que se inicia el 16 de agosto. Bienvenido, Iromi y Leonardo. Antes de comenzar, yo quería puntualizar lo siguiente, porque me estoy enterando hace unos minutos. El presidente de la República acaba de mandar una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en el cual pide 45 días renovar el estado de emergencia con sus consecuentes restricciones de libertad de tránsito, entre otras, 45 días, es decir, y dice que está acordado con las autoridades entrantes. Un regreso a un encierro, vamos a decir, una cuarentena, más fuerte todavía que las anteriores, porque tendría que ser así. Si durante casi 3 meses o 3 meses no funcionó, porque se estaba en politiquería, la gente no acataba durante el día. Aquí había cuarentena 12 horas o 13 y desorden prácticamente el resto. Había actividades económicas paralizadas que se han retomado. ¿Qué va a pasar con todo esto? Con la apertura del turismo, la apertura de los aeropuertos, la apertura de los centros comerciales, de la construcción, etcétera. ¿Cómo puede eso pasar? Y si están en acuerdo las autoridades entrantes, que les tocaría una colita, un par de semanas por lo menos, de este estado de emergencia y eventualmente las restricciones conlleva, ¿cómo ustedes evalúan esta situación? Es realmente un fracaso de todo lo que se hizo hasta hoy y las cifras así lo demuestran. En la comunicación del presidente da los datos hasta el 28 de junio y los datos entre junio y la fecha actual, y son realmente alarmantes. Cómo se incrementó los casos positivos. Claro, se incrementaron las pruebas, cosas que no se hacían prácticamente durante la primera fase de la pandemia. Entonces, ¿cuáles condiciones habría que observar en términos de pruebas, en términos de aislamiento, para que fuera exitoso? Porque si no, vamos a volver otra vez a 45 días más o a un mes más. ¿Qué consideran ustedes que significa esta nueva solicitud? Bueno, gracias por la cordial invitación. Uno se siente en casa en su programa. Mira, hace un momentito daba un corto para un noticiario nacional donde especificaba que la mejor medicina para cualquier enfermedad y para cualquier situación adversa es la prevención. La prevención es lo mejor. Y definitivamente parece que todas las medidas de prevención que se iban tomando no resultaron el efecto que se esperaba. Yo definitivamente estoy convencido de que se utilizó el estado de emergencia con un objeto político o como un objeto político.
y eso realmente limitó lo que fue avanzar en el proceso de prevención y de parar lo que es la pandemia en el país. Algo que llamó la atención y que se debió hacer hace varios meses por encima de todo, como parte de la prevención, fue ampliar las unidades de cuidados intensivos en todo el país. Yo diría que eso es lo más importante que No, y debería la ser. prueba. Y la prueba. El éxito, la prueba, claro. Vamos a estar claros que el aumento de las pruebas siempre va a dar un aumento también de los niveles de positividad. Pero eso te indica a ti, o le indica a todos, y la experiencia de otros países nos indica que lo más importante es hacer más pruebas y tener previsto una mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos. Y de aislamiento. Crisis, y los países colapsan, o los sistemas de salud colapsan, porque las unidades de cuidados intensivos entonces se ven copadas completamente. ¿Qué es el caso que tenemos ahora? Yo creo que el gobierno debe desde ahora empezar a impulsar, a desarrollar, a construir unidades de cuidados intensivos en varias regiones, es decir, de forma estratégica en varias regiones, para que con esto podamos paliar cualquier impacto no deseado de la COVID-19. No sé cómo lo ve Leonardo, pero por ahí anda mi visión de lo inmediato. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por el espacio a Mónica, Julio. Buenas tardes, Airomi. Efectivamente, yo coincido en este planteamiento de que la pandemia fue utilizada para fines políticos, porque primero una reacción tardía, un cierre tardío, cuando ya veníamos viendo la evolución, sobre todo en Italia, España y otros países europeos, independientemente del caso chino, que fue sui generis y donde es probable que las tasas de contagio y letalidad no nos llegaran a Occidente de manera transparente, pero sí, en el caso de Italia y España, pudimos ver... ¿Y por qué China no? ¿Por qué China no? ¿Por qué tú dices que China no ha sido transparente? Bueno, no, yo no puedo afirmar, porque yo no estuve en China, sin embargo... ¿Por qué la sospecha? Pero bueno, el régimen, las noticias... Cuando, sí, indudablemente. No. Bien, ¿Cuántos casos? Perdón. Yo no soy aquí defensor de nadie, pero ¿cuántos casos activos después que ellos salieron del encierro ha habido? No lo sabemos. No hay. No lo sabemos. No lo sabemos. Después del encierro de Wuhan ha habido rebrotes en otros lugares de China. Pequeñito, por 130 casos en Pekín cerraron la ciudad. Ahora, ¿estamos seguros? Mira, Julio, yo no estoy seguro. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? Perdón, por lo mismo que tú dices que aquí ¿por qué no? mismo... ¿Por qué le creemos a Alemania, que tuvo que volver al encierro, y le creemos a España, que ha tenido rebrotes, o a Italia, pero a Vietnam, por ejemplo, que no ha tenido ni un solo muerto? Gracias por el espacio. Entonces, permíteme, independientemente... No, yo estoy haciendo una pregunta. Gracias, pero una afirmación. Independientemente de las cifras, si me permites, voy al caso concreto de las cifras. Estamos hablando de números. Ahora bien, yo tengo actividades productivas y yo llegué aquí a mediados de enero. Tengo actividades productivas en Italia y en España. Es decir, que soy un testigo presencial porque mis empresas me han cogido alerte, ¿verdad? Y todavía tengo empleados autónomos que no puedo despedir hasta octubre. Es decir, soy testigo presencial y soy víctima en términos económicos como pequeño empresario del rebrote, de la pandemia, de cuánto golpeó, de cuánto pegó la pandemia, de las tasas de letalidad. El primer país que empezó a hacer autopsia para determinar cuáles eran las causas y efectivamente la cura fue Italia, y luego España asumió estos protocolos. Quiero decir con esto que cuando aquí en el mes de marzo empezaron a verificarse 2 casos, fueron los primeros pacientes, una señora de la diáspora dominicana en Italia, si mal no recuerdo, y un italiano, ¿cierto? Entonces nosotros debimos en ese momento acogernos ya a los protocolos que estaban siendo implementados en estos países.
En el caso italiano específicamente, me refiero a una aldea, a un condado, a una ciudad en la Lombardía, no a Bérgamo, donde se experimentaron la mayor cantidad de muertes y todavía las tasas de letalidad y contagio siguen siendo las más altas de la pandemia, perdón, en todo el mundo. Pero en el Véneto, en una ciudad al lado, de Pavía, sí, al lado. se empezó a trabajar con unos protocolos de aislamiento y se pudo validar y detectar la eficacia de estos protocolos. Estos protocolos, estas informaciones, corrieron el mundo. Estamos en la era digital en fracción de horas, minutos, días, y nosotros pudimos acogernos, pero evidentemente la agenda del gobierno saliente y del gobierno actual todavía era una agenda política y hizo, primero tomó las medidas de aislamiento social de manera tardía y así otras medidas, sin embargo, privilegiando de alguna manera salidas donde, a mi juicio, estuvo ese foco de contagio por debajo, pero también manipulando, si se quiere, o filtrando la información sobre el brote, es decir, tanto las tasas de contagio como las tasas de letalidad. Porque mientras el gobierno y los donantes, incluso el presidente electo y otras asociaciones y otros individuos hablaban de que habían donado N cantidad de pruebas y teníamos probablemente la capacidad para aplicar la cantidad de pruebas que hoy hemos estado aplicando en los últimos 30, 40 días, eso no lo hicimos en marzo. Entonces, este manejo político de la pandemia es lo que nos tiene como país en la situación en que estamos. Fíjate que estadísticamente el ciclo era de gestación, de madurez y luego la desescalada, la bajada, el aplanamiento de la curva. Exacto, el flattening, el aplanamiento de la curva, aquí todavía no ha llegado. Y es absurdo porque este ciclo en todos los países tiene aproximadamente, independientemente de la población, o en términos relativos, perdón, a la población, tiene un ciclo de 90, 100 días. Aquí vamos mucho más lejos. Eso es lo que las estadísticas nos dicen, los modelos de pronóstico que han sido validados. Entonces, eso pone de manifiesto, desde el punto de vista científico, un manejo sesgado, equívoco y político de la pandemia. Estoy expresando mis consideraciones, pero sustentado en la evidencia empírica, en la ciencia y en mi experiencia. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que demuestra es que cuando tú aplicas los protocolos, aún sean equivocados al principio, de que no era necesario ponerse la mascarilla, decían en Italia, o en la Europa, OMS lo dijo. La Organización Mundial de la Salud, después han tenido que dar vuelta atrás. Es decir, ha habido errores en el proceso porque es un virus desconocido. Pero lo que yo digo, lo que se hizo en el extremo oriente, no solo en China, lo que se hizo en Corea del Sur, lo que se hizo en Taiwán, lo que se hizo en Japón, lo que se hizo en Vietnam, Singapur, 200 contagiados, o sea, es el mejor ejercicio. Hoy en día, Vietnam tiene 0 muertos y 0 contagiados hoy. Activos y 0 muertos, no ha habido muertos. Y es un país de 100 millones de habitantes. También tenían la experiencia de las últimas 2 pandemias, Julio. También, exactamente, la gripe aviar y una experiencia milenaria. Bueno, pero esa experiencia la tenían los otros. Y tuvieron 3.000 y pico de muertos en China. Pero en China el encierro fue absoluto y total. La gente no podía salir. Le llevaban el agua, le llevaban la comida. No había posibilidad de tú salir ni a la puerta de la casa. Y respecto a lo que dijo Leonardo, Julio, recuerda que en China incluso el primer médico que denunció este nuevo virus lo sacaron de circulación. No porque lo sacaron. Lo que le hicieron fue que la policía lo sancionó por estar supuestamente expandiendo noticias falsas. Exacto, y lo sacaron de la investigación. No, él siguió y él murió de COVID-19. El doctor G. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué en Occidente
le creen lo que dice Alemania, pero no le creen lo que dice... Porque no hay apertura, Julio, Y simplemente. eso no tiene que ver. ¿Y por qué, también la por disciplina, qué le creen a Japón? ¿Y por qué le creen a Corea del Sur? Pero a China no. Porque, Eso todo es una campaña política pero puede ser, de los Estados Unidos en su puede guerra ser, comercial con China. puede Nosotros ser, no debemos caer en eso. pero también no tenemos la comunicación por internet incluso con ellos. Con China. Claro, ni siquiera tienen Google, ellos ni siquiera usan los mismos buscadores de nosotros. Porque ellos tienen los de ellos. Pero tienen bloqueados ellos muchos canales. tienen los de ellos. Bueno, ellos tienen los de ellos. Pero tú puedes usar el WeChat que ellos usan, o tú puedes usar el Google, el WhatsApp. Creo más en un país que sea más abierto, aunque generen noticias falsas, porque la podemos verificar, la podemos verificar. Es una campaña de los Estados Unidos y del presidente Trump. Independientemente de eso, Julio. Para desacreditar a China. Bueno, pues lo ha logrado, porque fíjate que aquí somos cuatro, hay tres que no. No lo ha logrado. En este grupo me refiero. No lo ha logrado, no lo ha logrado. Lo ha logrado los Estados Unidos, quizás en la opinión pública española no sé, Italia, que tuvo inclusive que recurrir a Rusia y a Cuba para luchar contra y a Rusia. Y a China. Y a China también. Y a China, claro. Inclusive España también. Sí. Julio, ¿y tú dices que el Estado chino no genera noticias falsas? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo digo es, sin ninguna demostración, perdón, sin ninguna demostración, decimos que las cifras chinas son falsas, pero que las cifras alemanas son reales. Bueno, ahí tenemos un punto. La pregunta de Aeromi, Julio, a ti trae un punto. Dice, ¿tú estás seguro de que China? No estás seguro. Sin embargo... Como no estoy seguro tampoco de España, la derecha está diciendo... Pero hay mucho más 45,000 muertos están diciendo Vox y el Partido Popular. Hay mucho más transparencia. No sabes, ¿verdad? Tenemos mucho más transparencia, tenemos mucho más acceso a la información. No. Te estoy diciendo, dice en Occidente el Partido Popular y Vox, la oposición de derecha y de ultraderecha en España, que en España hay 45,000 muertes, en vez de 27, que es lo que da oficialmente el gobierno. Entonces, están mintiendo el gobierno. España, y le creemos a ellos. Le podemos creer más. Porque hay apertura a que ellos puedan rebatirle al gobierno. Pero la oposición dice que no. La oposición dice que no. Y los ciudadanos pueden hablar también, que en un régimen de fuerza no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Ese es el punto. Aquí es que ¿dónde está la demostración? Pero en Occidente podemos transmitir. Es falsa. Cualquier ciudadano puede transmitir. Allí no. Allí todo viene filtrado. Bueno, ya tú estás hablando del régimen político, que eso no tiene nada que ver con el manejo de la pandemia. Bueno, pues sigamos entonces con... Perdón, déjame terminar. Los chinos controlaron la pandemia, el primer país que la controló y el primero que lo afectó. Y los chinos ahora mismo no tienen casos de COVID, no tienen. Absolutamente. Y están, lo acabo de leer ahora, en la fase 3, en un acuerdo con Brasil y con Chile para probar la vacuna, que lo están haciendo también Estados Unidos e Inglaterra. De lo que estoy seguro, señoras y señores, es que definitivamente los fake news se va a regular en los próximos tiempos. Eso venía en proyecto, pero ya con todas estas cosas que están pasando, la regulación a las noticias falsas será una realidad en los próximos tiempos. Y eso es a corto plazo. Y una necesidad. Vámonos a la pausa. Ojalá. Volvemos inmediatamente. Bien, amigos, volvemos a su programa Contexto. En esta ocasión estamos conversando sobre la pandemia del coronavirus, del COVID-19, con dos destacados amigos y que han colaborado con nosotros en el programa, Aeromi Castro y Leonardo Peroso, y evidentemente nuestra bella Mónica Gutiérrez Fiallo. Es una payola, señor. ¿Por qué te ríes?
Estamos conversando sobre el rebrote de la pandemia en República Dominicana. En el día de hoy se ha mandado una comunicación que parece estar coordinada, acordada con las autoridades que ganaron las elecciones. Estamos grabando miércoles. Este sí, programa sale y las mañana. autoridades salientes, es lo que dice por lo menos la carta del presidente. No he visto nada de Luis Abinader ni de nadie de su oficina política. Recuerdo que recientemente hubo un audio que corrió que decía más o menos lo mismo y el encargado de la Comisión de Salud salió a desmentirlo, el doctor Lama. Sí. Evidentemente, no creo que una carta del presidente de la República vaya a decir una mentira sobre esto, si no está realmente acordada. ¿Por qué? Porque pide 45 días de estado de emergencia. Sabemos que en los estados de emergencia lo que se declara es el estado de emergencia y las razones, pero la regulación se hace por decreto. ¿Qué se prohíbe, qué no se prohíbe, qué restricciones se adoptan? Pero evidentemente en la carta del presidente al presidente de la Cámara de Diputados hay una pista donde dice volver a medidas de restricción de circulación, entre otras, y de restricciones en cuanto a actividades económicas. Mi pregunta sería, habiendo reabierto el día primero, hoy es día 15, hace 2 semanas, los vuelos internacionales, los aeropuertos, algunos hoteles habiendo abierto, y de hecho creo que hay algunos que tienen ocupación entre el 10 y el 15%, volveremos a cerrar otra vez los vuelos, volveremos otra vez a cerrar los hoteles, a cerrar la actividad, por ejemplo, del sector de construcción. Si es necesario hacerlo, yo entiendo que se haga, pero también hay que buscar razones, no solamente aceptarlo así por así. ¿Por qué fracasó 3 meses y medio o 3 meses y pico de encierro o de cuarentena? ¿Qué fue lo que pasó? Hablábamos en el primer segmento de que se hubo un uso político, yo diría politiquero, de la pandemia para fines de las elecciones que se realizaron el 5 de junio y donde tampoco tuvo ganancia el gobierno porque perdió el candidato oficial. Entonces, a ambos yo le preguntaría, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde ir? Primero, estas autoridades, hablábamos de fortalecer las pruebas, de crear más unidades de cuidado intensivo, de ampliar el aislamiento en terceros lugares, puede ser en hoteles, etcétera, para ver si la tasa de contagio y la tasa de mortalidad casos también positivos, y la mortalidad, evidentemente, que con los cuidados lo intensivos. más importante, se reduce y en lo que atendemos, no sé si será 6 meses, 1 año o cuánto, una vacuna que permita realmente tener la seguridad de que ya podemos pasar a otra etapa. Hay 3 vacunas que están en fase 3, es decir, la fase anterior allá ponerse disponible para los países y para las personas, una desarrollada por la firma AstraZeneca de Gran Bretaña, otra desarrollada por la firma Moderna de Boston, de Estados Unidos, y otra también muy avanzada en fase 3 de la empresa china CanSino, de la República Popular China. Vamos a ver cuándo eso puede estar disponible. Mientras tanto hay que proteger la vida y en cierta medida proteger la economía. Hay países que todavía sin vacuna han podido reabrir su economía. Países de Europa, Italia duramente golpeada, España también,
pero esas fases de desescalada, como le han llamado, se toman en base a unos criterios. Aquí un día dijimos, vamos a la desescalada, y al otro día estaba todo el mundo saliendo, y no vean como los criterios cuáles eran los criterios para tú aplicarla, ya sea a nivel nacional, de un país pequeño, o a nivel territorial, de zonas del país. Y eso es lo que yo creo. También, Julio, es importante destacar que lo poco que se hizo en cuanto a respetar la cuarentena tuvo que ser a la fuerza, porque también tenemos que entender en todas estas medidas que vivimos en un país sumamente indisciplinado, donde por WhatsApp, por múltiples lugares, redes, nos llegan noticias de cómo desde que hay la más mínima apertura se aglomeran de todas clases sociales personas. Lo que pasó en Santiago el sábado, creo que fue. Exactamente. Y el aeropuerto de las Américas, la gente uno arriba de otro, creo que fue el domingo o el lunes. Y si bien es cierto que, por ejemplo, Italia también tuvo ese mismo caso, comenzó antes la pandemia y le dio mucho más duro, ellos parecen que aprendieron la lección, pero nosotros no. Entonces, nos saldrá más caro a nosotros. ¿Qué tendrá que hacerse por la fuerza? ¿Cuál será esta solución sin que se afecte más de lo que está la economía? Es una solución muy difícil. Perdón que vuelvo a intervenir. Yo tengo una hija que vive en Barcelona y se quedó, no quiso venir. Y me decía, ya eso no está en vigencia, que si ella salía sin una autorización a comprar comunidad le ponían una multa. Bueno, tendremos que irnos a eso, creo. Una multa le ponían, y no pequeña, 500 euros le ponían de multa. Wow. Sí, pero también, si me permite, dale. Brevemente, hay otro tema, y es el tema de la clasificación por zonas. Zona verde, sí. Zona amarilla, zona naranja, zona roja, ¿en base a qué? En base a las tasas de contagio, de expansión del virus. Entonces, exacto, la estadística. Sí, claro, si logramos hacer un uso óptimo de las estadísticas, de los métodos estadísticos, segmentar la población y entonces en base a los colores, a las tasas de contagio, aislar y decidir la intensidad de la medida, no tenemos que cerrar la economía. Es una economía que ha sufrido mucho. La teoría de la danza y el martillo que se aplicó en Europa de forma exitosa. No, claro, eres de la, como decía, de la danza y el martillo. Es decir, eres exitoso y disciplinado, pues te premio. Claro, eres indisciplinado, debo utilizar un método coercitivo porque generas tú como individuo con tu comportamiento una externalidad negativa que al final nos contamina a todos. Fíjate el caso de los Estados Unidos, hay 3.416.000 casos actualmente. Y no cierran. Y no cierran, Nueva York está abierto. En espacios abiertos. Nueva York ha bajado. Pero ahora es Florida, Texas. Y en los estados del sur, exacto, del sur. Hay una información que vi hoy justamente, hace un rato, esta mañana, y decía que Estados Unidos ya no va a dejar que las informaciones del COVID la manejen los CDC, o sea, los Centros Disease Control. Ajá, exacto. Sí, no, exacto, pero es el centro que lo maneja todo en Estados Unidos, que es una información que se usa por los epidemiólogos y por los médicos. Según esa información, que realmente no me metí a ver si era un fake news o algo así. Yo la leí. Tú la leíste, va a ser controlado por Washington. Por el Ministerio de Salud. Que es pero eso volvemos a donde comenzamos, y es que los gobiernos pueden manipular estas informaciones que a uno no le llegue del todo. Lo que es, imagínense si esto en Estados Unidos, que tenemos muchísima gente que vive allá y tenemos una comunicación más directa que será en otros países. Lo que pasa es que a Trump le está haciendo mucho daño. Y esa información es lo que quiere taparla ahora. Bueno, porque el CDC es un organismo muy profesional, con mucha credibilidad. Claro. Y es el enlace con John Hopkins. Con la Organización Mundial de ahí es que sacan todas las universidades y todos los organismos internacionales los datos sobre Estados Unidos. Entonces, quizás él no quiere que se hagan públicos, pero bueno, el problema es China, no los Estados Unidos. No, es que eso es lo que tú tienes que entender, Julio, que el problema no es que sea China ni los Estados Unidos, es que todos tienen sus problemas.
No podemos Unidos está muy bien. parcializarnos. No podemos parcializar. No, No hay un contrapeso en los regímenes totalitarios, no hay un contrapeso. Y el contrapeso es ¿Y Estados Unidos qué es? para la aplicación de la democracia. ¿Es totalitario o no los Estados Unidos? No, Para nada. Ah, no. ¿Y la política de Trump de esconder cifras ahora? Pero, No, pero fíjate que lo estamos... Una sociedad civil poderosísima en Estados Unidos. Y tenemos a cadenas de noticias y a periódicos que sí le sacan todo y le han sacado noticias pero falsas. lo está haciendo. Expandido. Pero lo rebaten. Nadie se ¿Y qué se gana con eso? Si no le hace caso. Que en Estados Unidos hay una oposición que tiene voz. Hay cadenas televisivas, los opositores tienen voz. O sea, y los demócratas en este caso. Y mucha gente no sabe del poder que tiene la sociedad civil en Estados Unidos. Claro. Y poderosísima. Hay muchísimas organizaciones, porque mucha gente me dice, mira, que en Estados Unidos no hay instituciones como participación ciudadana. Y digo yo, bueno, yo creo que tú hay miles. Miles. Pero de hecho a los juicios van personas del lugar. Todo. Claro. Señores, nos tenemos que ir a la pausa, pero les prometemos que en el próximo segmento no vamos a hablar ni Julio ni yo. Entran ustedes. Empieza Volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos con Nairobi Castro y con Leonardo Peroso y hablamos sobre cómo salir de esta crisis sanitaria, económica, internacional que ha traído el COVID-19. Sabemos que el gobierno que viene no lo tiene nada fácil. Ha encontrado un país, devastado por esta pandemia. ¿Cuáles pudieran ser, Eiromi, Leonardo? Estas medidas hemos comenzado a ver. Sabemos que nuestros principales sectores están a su mínima expresión. Turismo, agricultura, menos mal, pero turismo, exportaciones, remesas, construcción, que son nuestras principales fuentes de ingresos para el gobierno, versus todas estas ayudas que hay que darle a la población. ¿Qué hacer? Bueno, entendemos que el gobierno actual debe terminar su gestión con la mayor eficiencia posible y entregar a las nuevas autoridades un país encaminado a estimular los sectores económicos. He tomado cuatro puntos esenciales que creo que no se pueden soslayar. El primero, hay que estimular la demanda agregada y esto lo van a hacer todos los países. Por eso mi teoría tan optimista de que estaremos de una recuperación doble. Vamos a hacer fondos, vamos a recuperarnos y luego va a venir una crisis de déficit fiscales y de deuda como la de los 80. Así lo veo yo. Y nos recuperaremos más rápido que en el 2008. No va a ser de la noche a la mañana, pero va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Más rápido que en el 2008, porque apenas sentimos la crisis del 2008. Bueno, porque se sintió. Hay una situación especial con nosotros. El crecimiento bajó un 3%. Por ejemplo, en ocasiones, es decir, ahí no tuvimos ese tipo de problemas. Además de que apareció San Chávez, ¿verdad? Con el acuerdo, ¿cómo era el nombre? Ahora se me va. Petrocaribe. Caribe. Y también con los cereales, nosotros, gracias a Dios, desde entonces y desde antes, producimos arroz para sostenernos, y eso hizo que no tener que acudir al mercado internacional a comprar cereales a los precios que estaban cotizándose en esos momentos. Pero los 4 puntos son esos: estimular la demanda agregada a través del gasto y de las inversiones. No se puede olvidar, no solamente que sean gastos corrientes, sino también en inversiones para estimular también la economía, ¿verdad? Colateral. En segundo punto, mantener las transferencias sociales, porque aquí se han perdido muchos empleos formales, y empleos informales ni se diga, porque ahí simplemente vamos a hacer un número aproximado, debido a que no se tienen los números suficientes, no se cuentan con los números suficientes, las estadísticas suficientes para establecer un número más contundente. Hay que apoyar también a las MIPYMES en este punto.
El tercero sería apoyar los créditos blandos para las mismas MIPYMES. Este es el tercer punto. Y el cuarto, subsidiar el empleo formal para asegurar que se pierdan la menor cantidad de puestos a los puestos que se mantienen. Debo decir que, como dato, que solamente entre abril y mayo se dejaron de cotizar más de 500,000 de personas en la TCS. Eso quiere decir que perdieron sus empleos más de 500,000 de personas en el sector formal, que no es el sector que más empleos ofrece en nuestro país. Sí, pero eso puede ser un dato relativo, porque las personas que se acogieron del sector formal a fase 1... Sí, lo que digo es que se deben mantener las fases. No, que no cotizaban. Sí, Julio, lo de fase 1 sí. No, claro, no cotizaban. Es decir, con las transferencias que hacía el gobierno de los 8.500 pesos. Ah, los de fase 1, los de fase 2. Fase 1 y fase 2 tampoco cotizaban. Sí, fase 2 sí cotizaban. 8.500 no te quitaban un centavo. No, 8.500 era la fase 1. Fase 2 era 5.000. Y tenía que mantenerse cotizando en la TCS. Porque lo que hace fase 2 es a la empresa que le transfiere el subsidio. Entonces, yo estoy de acuerdo de que estimular la demanda es la esencia. Hay un dato que se dio recientemente y es que los ingresos fiscales en el primer trimestre, perdón, en el primer semestre, cayeron un 15%. Sí. Eso es mucho dinero para el presupuesto de la República Dominicana y a la vez hay un dato ahí interesante y es que las remesas enero-junio crecieron 0.5, es decir, crecieron un poquitico, pero en el último mes de junio bajó. No. En el último, subió. Junio subió 27%. Con relación. Acabo de ver hoy. Al junio pasado, por supuesto. A junio del año pasado. Pero bueno, así es que se mide. Sí, así es que se mide. Entonces, yo pienso que eso es algo que hay que destacar. Hay dos países latinoamericanos, es algo que yo he destacado en algunos programas. Ecuador y Argentina, que ante estas dificultades han recibido el apoyo del Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda externa privada, es decir, la deuda de bonos. Ecuador reestructuró 17.000 millones a 10 años y intereses a 2 años, a un rollover. Argentina está en el proceso de cerrar la negociación, pero está muy avanzada y cuenta con el apoyo del G20, de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, es decir, de la comunidad financiera formal, está apoyando a Argentina en ese sentido. ¿Sería posible pensar en eso aquí? Ante la caída de los ingresos fiscales y la necesidad de estimular la demanda. Sí, el gobierno recién electo, el gobierno que entraría a partir del 16 de agosto, todavía bajo un estado de emergencia, hereda una situación mucho peor, Mónica, Julio, mucho peor que la situación del año 2008. Recuérdense que la crisis del año 2008 prácticamente fue una crisis exógena y la exposición de la República Dominicana en el mercado de valores de los Estados Unidos del sistema financiero bancario era muy baja. Y por tanto, y con diferentes acuerdos, como ya mencionamos, pues de alguna manera el impacto no fue como esperamos que sea el impacto del coronavirus. En meses atrás, hace unos 45 días, el Banco Central hablaba de crecimiento cero. Pero si nosotros vemos el pronóstico de hace una semana de la unidad de inteligencia de The Economist, dan a la economía dominicana una recesión técnica prácticamente. De 6%. Y exacto, una caída del producto del 6%. Estaba revisando esta mañana el informe recién publicado de la CEPAL y también para la República Dominicana hay una caída de 5 puntos, en torno a 5.3%. Tenemos una situación y es que el turismo, que representa el 8% del Producto Interno Bruto, todavía
no termina de arrancar, los principales países de origen de nuestros turistas todavía tienen situaciones con la pandemia. Entonces es imposible determinar, estimar el impacto real. Yo pienso que una vez que el gobierno entrante tome el control de la situación, debe auditar las arcas, ver con qué cuenta, pero ciertamente entiendo que las políticas de flexibilización monetaria deben continuar, políticas de estímulo monetario, pero a su vez, esto es una combinación quizás letal, pero es peor no hacerlo, también revisar los aspectos fiscales de la economía y flexibilizar, como están haciendo otros países, independientemente de revisar todo el marco tributario y pues también, no sé, flat tax. Hay una serie de combinaciones que están viendo implementarse en los países, tanto de la región como en los países europeos, que han sido los principales afectados de la pandemia. A ver, y por supuesto, desde la perspectiva de los mercados, es conveniente ir a un acuerdo con el fondo, no solamente para obtener una liquidez, sino renegociación de deuda. ¿Esto por qué? Porque a nosotros nos costaría mucho más ir al mercado en cuanto la prima de riesgo se ha más que duplicado respecto al mes de enero. Es decir, nos vendría a costar por encima del 8% más el riesgo cambiario. Me explico, con respecto a los bonos del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno que viene debe pensar otro tipo de soluciones, mantener también de manera concertada el apoyo a las MIPYMES con fondos de garantía avalados por el Estado. Hay una ley de garantía recíproca por ahí que debe ser revisada de urgencia y que sirva de instrumento, ¿verdad? También haciendo uso de las alianzas público-privadas para generarle una garantía a este sector de MIPYMES y que puedan obtener préstamos a tasas blandas. Pero también entiendo que debe haber una suerte de gradualidad en lo que respecta a las normas bancarias, el reglamento de evaluación de activos, que si bien es cierto que la última modificación debe ser revisada, porque ahí hay un régimen pernicioso con respecto a las garantías y las arcas de los bancos deben ser auditadas, debemos tomar la normalidad, pero bajo un régimen de gradualidad, para que y esperar a ver cómo estas medidas, cómo reacciona nuestra economía a estas medidas y luego revisar nueva vez. Es decir, no tenemos una bola de cristal para hacer pronósticos, pero en torno a lo que estamos viendo, a lo que está viviendo el mundo y a las expectativas racionales que crea este escenario, esto es lo que nosotros entendemos. Sin embargo, entendemos que con las designaciones de los futuros ministros e incumbentes y del equipo económico, gente con experiencia, la ratificación de la política monetaria y de sus principales actores, el mercado, que es complejo, nuestro mercado financiero, los mercados monetarios, tienen una señal, hay señales sobradas para tratar de mantener la confianza. Ya sobre la marcha veremos cómo reacciona el mercado y en vía de consecuencia. Esa es la receta indefectible, definitivamente. Hay una... 30 segundos. Sí, no, hay una intervención que oí recientemente del designado ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, que dice que en el contexto de esta pandemia, pensar en reformas fiscales no sería lo más adecuado, sobre todo ante una realidad, y es que se colapsaron los ingresos y pueden caer aún más del Estado. Que sí hay que trabajar por el lado de eficientizar el gasto, que es otra parte de la reforma fiscal. Claro, no el ingreso, es también el gasto. ¿Cómo tú gastas? ¿Y con qué eficiencia lo haces? Pero lo que pasa es que nosotros vemos reformas fiscales siempre al alza. Claro. Puede ser a la baja. Una revisión, exacto. Y revisión de subsidios incluso. Yo entiendo que el presidente Abinader se ha expresado con relación a esto, haciendo una reforma fiscal a la baja. Bueno, es una reforma fiscal a la baja en un 90%. Exacto. De los ingresos, de los impuestos, y hay que ajustar
aquellos que tienen mucho y no pagan. Sí, Claro, a un Ese es el 10%. problema en este país. Sí. Ese era nuestro punto de la reforma fiscal, no solamente estimular la economía a través de la política monetaria, sino de la política fiscal, revisarla a la baja, como tú dices, tratar de reducir la evasión y la elusión fiscal. Y ¿verdad? hacerla más entendible, más fácil. Exactamente. Más Y aquí, sí, flat. Por eso hablé de flat tax. Sí, más No fácil. para toda la economía, pero por tramos. Señores, se nos acabó el tiempo. Interesantísimo esta conversación con ustedes, Hiromi y Leonardo. Les propongo en un mes, justo después de la toma de posesión, tener otra conversación, otro conversatorio de este tipo con ustedes para ya evaluar, pues sabiendo pues cómo ha sido tratada la pandemia, porque todavía no sabemos lo que nos espera durante este mes. Esperemos, señores, nosotros, no solamente las autoridades, nosotros somos muy importantes. No salga innecesariamente, no se aglomere, mantenga la distancia social, use doble mascarilla si es necesario. Gracias, Hiromi, gracias, Leonardo. Julio y yo nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Gracias.